Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Nagendra Torres de Astrovida de Magia, Astrología Nagendra. Y en esta ocasión queremos platicarte sobre un tema muy interesante que es precisamente los traumas de la infancia, o como bien diría el Master Nage hace rato, la infancia es destino. Chihuahua. Así que, bueno, estos temas que vamos a tratar en estos videos pues van a basarse en las investigaciones de Timothy Leary y de Robert Anton Wilson acerca de los 8 circuitos de la conciencia. Y esta primera parte va a tratar sobre el primer circuito, que es la biosupervivencia, y que está relacionado con esta frase de que la infancia es destino. Así que para empezar, pues este circuito es el primero y trata precisamente de los aspectos relacionados con la nutrición, ¿no? Cuando nacemos, cuando apenas estamos siendo unos bebés, saliendo de la pancita de nuestras mamás. Y tiene que ver con los mecanismos de protección, de huida o de quedarte, etc. Y es importante entender que nosotros como seres humanos somos una especie que es muy vulnerable. Entonces necesitamos muchos cuidados para poder sobrevivir, a diferencia de otras especies, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, un tigre, ¿no? Una leona, un león, hasta un perrito, un chimpancé, tienen muchas habilidades desde que son pues bebés, a diferencia de nosotros que tenemos que tener muchos cuidados. Y es precisamente en esto de los cuidados y desde el momento en que nacemos, que de hecho es desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí empieza todo este proceso, pero hablando específicamente de cuando nacemos, ¿no? Lo que es este ya nacimiento saliendo del vientre, es cuando comienza a formarse, vamos a llamar este circuito, ¿no? O comienza a nacer. Y esto obviamente pues nos va haciendo ciertos comportamientos, cierto carácter. Es decir, se llaman improntas, ¿no? Son memorias que quedan ahí guardadas. Y de todo esto vamos a ir hablando poco a poco. Pero bueno, para comenzar con este tema, pues mi querido Master Len nos va a platicar algunos ejemplos de esto. ¿Cómo funciona? Sí, como bien lo dice Master Iván, pues cuando tú naces, sientes la necesidad de protección. Y muchas veces, ejemplo, ¿no? Hay una historia de una jirafa que nace y justo en ese momento es atropellada su mamá es atropellada por un jeep. Entonces, como no tiene esa protección de la madre, la busca en lo primero que encuentra, en la primera impronta, en la primera impresión, y este es el jeep. Entonces cuenta la historia que la jirafa seguía al jeep, que lo veía como esta parte de protección, esta madre que no tenía, y pues pasó el tiempo y siguió buscándola. La historia cuenta, no sé qué tan real sea, no se la crean toda, pero que creció la jirafa y hasta después buscaba parearse con el jeep porque veía como esta necesidad de protección en ese jeep, ya que la madre no sobrevivió, ¿no? Exacto. Y también hay otra historia no se sabe bien por qué, pero el chiste es que un ganso buscó esta primera impresión, esta madre y esta protección en una pelota de ping pong. Y todo el tiempo la estuvo buscando esta pelota de ping pong porque buscaba esa protección de una madre que no tuvo. Uh-huh. Y esto también sucede en los seres humanos, ¿no? La primera impronta es lo que busca el ser humano cuando nace es la fuente de alimentación, La protección, la seguridad, y sobre todo algo también muy interesante es que busca el no sentirse el rechazo, ¿no? También. Entonces todo esto lo va buscando y esto se lo va dando la madre. Si no hay una madre ahí, va a buscar un sustituto para esta impronta, ¿no? Claro. Sí, inclusive me acordé también de que hubo por ahí un documental donde salió una persona, me parece que de Australia, en la que les empezaba a hablar a los huevitos de una mamá pato, eran patos, y les hablaba haciéndoles un sonidito desde antes de que nacieran. Uh-huh. Y ya cuando nacieron los patitos, ya reconocían perfectamente bien a la persona, les hacía el sonidito y ya se iban detrás Atrás. de ella y ya... Como si el huevito fuera el vientre, ¿no? Era su mamá. Y bueno, algo más que quiera agregar ahí, mi querido Master Len. Entonces, cuando vienen estas improntas, que es esta necesidad de protección, esta necesidad de sobrevivir, porque si no existiera esta figura materna que te alimenta, que te protege, pues vendrían estas desviaciones como el jeep, ¿no? Uh-huh. Etcétera. No, rapidísimo, ahorita que termines. Diga.
Bueno, básicamente se me ocurrieron más ejemplos. Si tú ves, por ejemplo, cuando nacen unos tiburoncitos, ya salen mordiendo, los cocodrilitos rompen su cascarón, etcétera, etcétera. Y nosotros, como somos un material más fino, tenemos mucho más para desarrollarnos. O sea, ellos ya traen en automático ciertas cosas, nosotros más pequeñas en automático, y tenemos como más software libre para evolucionar, para desarrollarnos. Claro. Y esto produce, por ejemplo, como un ejemplo, que cuando somos adultos, pues hay un cierto apego a objetos, ¿no? ¿Me quedo, Master Richard? Sí, lo que pasa es que estas, como bien decías, improntas o huellas, ¿no?, que se quedan, en primer lugar tenemos que recordar que son también genéticas. Es decir, no es que sean deliberadas, ni que las escojamos, ni nada, pero todo esto ha producido también que en el crecimiento humano se vayan buscando diferentes tipos de sustitutos, y entre ellos pues hay muchos objetos. Se dice que inclusive las cosas como cucharas, los mismos platos donde comemos, muchas de las superficies están hechas basándonos en la figura del seno materno, ¿no? Ya sea del seno o del pezón, para poder de alguna manera seguir teniendo ese encuentro o esa seguridad. Entonces muchas cosas de la vida cotidiana están fabricadas en ese sentido, pensando en que nos van a recordar de algún modo el seno de nuestra madre. Y digamos que es esta impronta, este circuito que se genera, que se crea, y es lo que produce que pues tengamos esto que se conoce en psicología como la fijación oral. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y es esta necesidad de tener algo en la boca, ¿no? Sí. Y bueno, todo lo que está relacionado. Sin embargo, pues todo esto también tiene que ver con el ADN, ¿no? Con nuestra genética, esa búsqueda de seguridad y los sustitutos que estamos mencionando. Y para eso nos va a platicar un poquito más mi querido Master Nag. Básicamente, si lo pudiéramos sintetizar, resumir, hablaríamos de un sistema experiencial cerrado. ¿Qué quiere decir? Que ya está como el programa corriendo, no necesitamos hacer nada, ya nacimos con él. Está en los genes. Está en los genes y lo tenemos un poco como los tiburoncitos, como lo que estamos haciendo todos ahorita, esa impronta, pero hay una parte que no. Pero ahorita vamos a hablar primero de la que sí tenemos ya como un programa, y luego lo que vamos haciendo es que nos vamos desarrollando hasta que ese sistema experiencial cerrado se vuelve abierto. Es decir, tenemos opciones de elegir. Y lo que es el instinto de supervivencia, así totalmente en el animal, en el ser humano, se va estructurando algo diferente, que se llama el carácter. Las opciones del carácter nos hablan de las decisiones, las opciones que tomamos para el desarrollo de nuestra psique, de nuestro yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente esto que les estamos platicando, que tiene que ver con este circuito, se cree teóricamente que pues este circuito se instaló, ¿no? O nació, este circuito de la conciencia, entre 3 y 4 millones de años atrás, ¿no? En el tiempo, imagínate. Y estos circuitos lo que hacen es que precisamente podamos vivir, ¿no? En esta realidad, en este mundo físico. Sin estos circuitos no podríamos pues ni siquiera mantenernos erguidos, ni caminar, ni hablar, ni nada de lo que hacemos. Entonces se cree que más o menos desde esos millones de años se formó esta parte. Y precisamente este sistema se cree que está en el tronco cerebral, en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es estas capacidades de respuesta automática, ¿no? El clásico, ¿qué me ves? ¿Qué me estás viendo? Casi, ¿no? casi, Esos ¿no? reflejos. O también, por ejemplo, cuando se te cae algo que traes en las manos y automáticamente lo quieres recoger sin pensar nada y simplemente tiras el manotazo, es este circuito que está ahí activado y latente, ¿no? De supervivencia. En fin, hay muchos ejemplos relacionados con eso, pero cuando este circuito no se hace, vamos a decir, no está de manera armónica, sino que hubieron, por ejemplo, una madre ausente o cosas por el estilo, pues surgen perturbaciones, ¿no? Y esas como son, mi querido Master Len. Sí, las perturbaciones que tiene una persona que no ha tenido esta protección. Y también es cierto que cuando existe esta protección, muchas veces sucede que la persona tiende a alejarse de lo que lo está amenazando o busca la protección cuando surge una amenaza, ¿no? Uh-huh. Y esto estamos hablando, pues que es un circuito, como decía Master Iván, muy antiguo, y es un circuito, el primer circuito que se generó, y recientemente pues el bebé lo que necesita es todas estas cuestiones, ¿no? Si una persona no desarrolla bien este circuito, se dice que es una persona que tiende a ser, como este circuito trabaja con el sistema nervioso, se vuelve una persona muy rígida, y la respiración normalmente se encuentra en un estado desarmónico. Entonces es muy fácil que una persona que se encuentra dentro de este circuito y no lo trabajó bien,
tenga problemas también en la cuestión de física, pero dicen que son personas que todo el tiempo están apretando el sistema porque están buscando, se sienten amenazados y no tienen una persona que los pueda ayudar y proteger, a relajarse y proteger. Como que están ansiosos, ¿no? Como que hay una desesperanza permanente. Exactamente, es como una desesperanza permanente y básicamente lo que necesitan es empezar a trabajar con su respiración para que logren identificar que ya pasaron ese circuito, que existe, que pueden superarlo y que pueden trabajarlo de una manera diferente. Pero sí es bien importante que se comience a trabajar con la respiración en estas personas. Claro. ¿No? Y muchas veces incluso se dice que todos los efectos de este circuito son de forma física, no son de forma mental. No es que tengas un problema para ir al psiquiatra, sino tienes una enfermedad física. Sí, y se siente en todo el cuerpo. Exactamente. También parte de estas perturbaciones es ciertas necesidades, ¿no? De buscar esta protección en otras cosas, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, la jirafa que buscó la protección en el jeep, que lo vio como una figura materna, y esto también, digamos, que va desarrollando estos mecanismos de supervivencia en nosotros. Estas personas que comenta Masterland, pues son personas que todo el tiempo tienen este miedo, ¿no? Sienten que el mundo es algo inseguro, que no hay nutrición, ¿no? Que no hay suficiente. Que no hay suficiente, todo este tipo de cosas. Sí, de hecho gran parte de ese sentimiento de vacío, como de crisis existencial, proviene por estas improntas. Inclusive también en una investigación muy interesante que hizo el mismo Freud, lo mismo estaba pensando. Él descubrió lo de el efecto que producían los opiáceos, de que generaban esto de la sensación de volver al vientre materno. Sí. Era una cuestión que se producía a través del consumo de estas sustancias y que era la razón principal por la que las personas buscaban ese tipo de experiencias, ¿no? Sí. Volver al vientre materno. ¿Sabes yo de cuál me acordé? De la parte que estudió de la historia con el caso de Ana O, en donde había una parálisis del cuerpo que tenía que ver con ciertas incapacidad de resolver las cosas y físicamente entonces se ponía catatónica la persona. Digamos que muchas de las enfermedades que existen relacionadas al sistema nervioso, ¿no? Estos tics, por ejemplo, ¿no? Que tienen algunas personas, tics nerviosos. Yo no, Esta falta de... Sientes que no puedes respirar, ¿no? Problemas de respiración, No, etcétera. pues por ejemplo, el clásico tic de la piernita. De la piernita. De estar moviendo así constantemente. O el del hombro de Adal Ramones o de Nagendra. Ajá. O estar, por ejemplo, también con los dedos o con alguna cosa que sea un movimiento. Eso es parte de ese trabajo que tiene uno que hacer. Y también la oralidad, ¿no? O sea, Sí. muchas cosas La que tienen oralidad. que ver oralidad. Órale. Por decir, se dice que muchas personas que constantemente fuman, o la persona que busca comida todo el tiempo, Los dulces. necesita esa Ya me está protección. golpeando muy fuerte Dulces, en este paletas. video. Dulces. Sí. Y por lo mismo, pues también se dice o se cree que las personas que tienen esta fijación oral tienden a tener un cuerpo pues gordito, ¿no? O sea, Son por rellenitos. esta Durísimo. supervivencia, Que ¿no? tienen cara de niños, ¿no? Sí, Como mucho. como de bebé. Yo le quiero aumentar algo para salirme de esta porque me está tocando todo, ¿no? No, pues sí. Hay pero algo si que se llama la dimensión maestra, que es mucho de lo que tú dices. Bueno, el término no importa tanto, sino lo que ocurre, que es volver al vientre materno. Y todo lo que estamos haciendo todo el tiempo es huyendo del displacer para volver al placer. Si lo sintetizamos, no queremos estar en la vida y despertar, sino lo queremos estar dormidos con la agüita así apneótica, bien bonito. Bien Linus. Y hablando de esto, precisamente es que mucho de estas improntas y de estas perturbaciones y de estos, vamos a llamarles traumas, pues precisamente surgen en el nacimiento, mi querido Master Richard. Sí, y es que también desafortunadamente de un tiempo para acá, ya bastante largo, se ha dado que en los hospitales se practican diferentes cosas para traer a los niños a la vida, ¿no? Esto implica desde la cesárea, los forceps, La darle nalgada. la nalgada de bienvenida. Entonces todo eso, aunque no parezca, sí repercute de una manera muy fuerte, porque como decimos, todos estos son huellas que se quedan grabadas en alguna parte de la memoria emocional y tarde o temprano van a repercutir en una sensación que se presenta en diferentes etapas de la vida y de muy diversas formas, ¿no? Exacto. Entonces de ahí muchas personas pueden no tener mucha idea de por qué de repente sienten determinadas reacciones ante determinados estímulos, pero se debe a esas improntas primigenias. Y no es que sea algo deliberado, sino que simplemente ocurrió cuando se inventaron los forceps o cuando se inventaron estos
nuevos métodos de traer a los niños a la vida. Como muy programados, ¿no, Richard? Sí, También. no se había pensado en las repercusiones a largo plazo de estas cosas. Entonces, pues eso vino a derivar ya en muchos tipos de comportamientos que llegaron más adelante, ¿no? Curiosamente, es gracias a esto que comenta Master Richard, es que se va formando este carácter en cada uno de nosotros y pues tiene que ver con nuestra vida adulta y todo eso, Master NG. Ese tema es fascinante por donde le veamos en cada etapa, porque además uno diría, ¿qué importancia tiene todo esto? Bueno, tiene muchísima importancia, por si no permanecemos como en una especie de película que no cambia nunca. Así como Doctor Strange, ya sabes, un bucle. El día de la marmota. El día de la marmota. Bueno, entonces aquí viene algo muy importante. Así como el animal tiene la parte instintiva, nosotros también. Claro. El animal se continúa con el instinto permanentemente, pero nosotros no. Y el sustituto del instinto te empieza a estructurar lo que se llama el carácter. Entonces, por ejemplo, un niño que de alguna manera es, vamos a ponerle así, sabe que si hace movimientos y enoja a sus papás, entonces ¿qué va a provocar? Pues no quiere ver enojados a sus papás, no quiere el displacer, se va a quedar paralizado, se vuelve pasivo. Dependiendo cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Otros, por ejemplo, pueden ver que dicen, papá, ¿qué estás haciendo? Y el niño está acumulando cosas y se vuelve acumulativo. O es que mi hijo es el mejor deportista del mundo, mira, en el Gymboree a todos se los lleva de calle, ¿no? Y empieza la hiperactividad y empezamos a estructurar al menos 9 caracterologías, por el carácter, caracterologías del carácter, que va determinando eso, hacia dónde nos canalizamos. Lo que se conoce como la coraza caracterial, ¿no? Eso. Y precisamente se divide en diferentes tipos. Esto vamos a decir que es la fijación oral, ¿no? Esta